Bien, buenas tardes lo primero, supervivientes del grupo 7 en H6 hoy. Vamos a ir preparando los ficheros para la práctica de hoy, que es la primera parte de la práctica E1 más E2, la que te conté ayer el otro día sin teclear. Describimos la E1 más E2 entera, utilizando la guía de enseñanza-aprendizaje para 12 F1. Pues durante F1, hoy lo que vamos a ver es este penúltimo párrafo. Este de aquí. El tecleado correspondiente a esta parte de aquí. Y en el MA 1801, en el informe técnico con las prácticas, es la página 6 de 11. Vamos a hacer estos dos ejercicios y vamos a todo lo que voy a contar lo tienes ahí detallado y resumidito en la la página 6 de 11. 6 de 11. Entonces, los ficheros que vamos a utilizar ya los describimos durante la práctica, o sea, durante la hora F1 en exámenes, en prácticas. Lo tienes en donde pone sesión E1, E2. Ahí está la guía de enseñanza-aprendizaje con el material que vamos a utilizar, que también existe el guión de Octave. Vamos, si queréis, podemos hacer la práctica en Octave, que no hay problema ninguno. Este es el que hay que descomprimir, el mfields e12.zip y el ayudestat.zip, que es el que permite solventar los problemas de licencia que podrías encontrarte en el laboratorio porque utilizamos comandos del paquete estadístico. Entonces, lo que hice aquí es volver a escribir entera la toolbox de estadística para poderla utilizar sin la licencia. Y entonces hay que descomprimir tanto el ayudestat.zip como el ficheros más la versión 6.1 para E1, E2, ¿vale? Entonces me bajo me bajo también el ayudestat.zip y te habrán salido en el directorio descargas, el ayudestat.zip y el mfields 12, los corto y los pego en el directorio de trabajo, que era escritorio, este equipo, el C, más la 6P1, Work, o si estás utilizando las máquinas del laboratorio, pues las pegarás en C Users Matab Documents, en el sitio donde puedes escribir en el laboratorio 1, 1 y 10, que es donde pandemia mediante te examinarás. ¿Vale? Entonces ahí las pego. Te dice que ya está, pues lo reemplazas. Y tengo también las sesiones de las últimas, los diarios de las últimas sesiones. Y ahora, a la hora de descomprimirlo, pues igual que siempre, botón derecho, extraer todo y extraigo en el directorio, no dentro de un directorio. Ahí, en C más la 6P1 Work. Y si esto está señalado, mostrar los archivos al completar, pues le das a que no. ¿Vale? Extraes y te saldrán 4 ficheros .m con cada una de las soluciones de los 4 ejercicios que tiene esta práctica E1 más E2. Hoy solo vamos a ver los dos primeros, este y este. Y los ficheros de datos correspondientes, que son, hay dos recetas, que son el hamburguesas y el car, que serán para el próximo día, para el miércoles que viene a esta misma hora. Y hoy los que vamos a utilizar son ficheros de datos, el datos PR1 y el temperaturas Málaga. ¿Los ves los dos? Ponen más las data file. Son ficheros .mat que tenemos que cargar con load.
¿vale? Entonces, una vez que los tengas preparados, el guión E1 más E2, nueva versión, es este, que vamos a ir tecleando. Salvo que queráis, digo que lo teclee no está, ¿eh? Que lo mismo me da que me da lo mismo, ¿eh? Pues venga, vete preparándolo y a ver si hay 50 podemos empezar. Las dudas que surjan, por supuesto, hay al foro para dudas sobre E1 más E2. Pantallazo, Pablo. ¿Y eso? Ni idea. Es la batería que la tengo mal. Oh, Sí, muchas veces se me bloquea el portátil, se me apaga. Me estaba enseñando unas transparencias que son 80 páginas en general, del general. vamos, las que pongo todos los días. El Guerrero 19. Alguna otra Este de vez aquí. bueno, entonces lo que yo he visto simplemente son los PDF de estadística que están llevando con los temas. Los de estadística están también ahí, ¿eh? Los de estadística los tienes también en donde pone material didáctico Galán Mérida, de María ¿Sí? Ángeles Galán y de Enrique Mérida de 2014. Este. Este es el que Ah, pongo. ese lo tengo yo fotocopiado, no tengo problema. Claro, claro, claro. Sí, Lo tengo entero. el material no cambia. Lo que sí cambia es la transparencia La esta de forma, numérico. la forma de enseñarlo. ¿Qué va? Tampoco. Entonces, Estas son las mismas. yo sé que el primer tema de esta transparencia corresponde a lo que es el punto flotante, las normas, infinito, la norma 2. Ahí, 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 ahí. Y Pues después eso, el segundo tema que tengo yo como ecuaciones no lineales, donde viene ahí lo tienes. Heisenhower, Cholesky, Dulay, Krauss, Esa es la parte, ese es el tema los 6. métodos, bipartición, Newton, Ese es el tema regula 5. falsi, secante, Regula falsi no. regula falsi, no, secante. Secante sí, secante por supuesto. Pues ya Hicimos está. hasta un ejemplillo en clase y todo de secante, ¿te acuerdas? Eso lo recuerdo yo. Venga, pues y 51, vamos allá. Entonces, empezamos pues. ¿Tiene los ficheros preparados? No. En ello estamos. Hasta 52, más no, ¿eh? Una cuestión sencilla. Te iba a decir ahora mismo Pedro en vez de Pablo, coño. Dime. Factorización. Hombre, factorización corresponde al tema 2. Pienso que sí. Además, dijiste algo sobre la LU, Ese es lo, del de, 6, sí, sí, claro. lo del pivotaje de Jordan, Todo eso, por supuesto, por la, Q, supuesto. la QR de Bloquín. Sí, sí, la álgebra lineal numérica. Venga, que son y 52. Vamos allá, luego lo vemos, Vamos para Frank, allá. ¿vale? Venga, vamos para allá. Venga, entonces, ¿de qué se trata en la práctica esta? Pues hay que resolver un par de ejercicios, en concreto los que vienen en la MA 1801, ahí arriba, el E1 y el E2. Entonces, una vez que has entrado en el MATLAB, te cambias al directorio de trabajo, para que el directorio actual sea el directorio de trabajo, o al C MATLAB 6P1 Work, si es bueno, has descomprimido los ficheros, has descomprimido el ayudestat.zip, que también hay que descomprimirlo. Lo descomprimimos, extraer todo, también el directorio de trabajo y te saldrán mogollón de ficheros. Quería que vieras los que te salían cuando descomprimías el mfiles, pero también los descomprimes en el directorio de trabajo, ¿eh?
Ya los tenemos. Y activamos. Si estuvieras en el laboratorio, digo, tendrías que poner la orden CD que viene en el guión de Octave, esa de ahí. Y ahora activas el diario de la sesión. Diary, vamos a poner sesión 03A. Compactamos un poquito de espacio interlineado y vamos a ver si en la descompresión ha ido correctamente, por ejemplo, mostrando qué ficheros .m empiezan por prac. Te tienen que salir esos 4. ¿Vale? Vale. Entonces, el primero de los ejercicios lo tienes en la receta prac 1 subrayado 1. Es ese listado que tienes ahí. Pero en lugar de, y el ejercicio 2 en prac 1 subrayado 2. Pero como son muchos comandos, lo que vamos a hacer es ir dándolos poco a poco para así poder entender mejor qué va haciendo cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es borrar todas las variables, darle a format long y cargar con load, ¿ves? El fichero .mat con los datos de la práctica 1. Y luego muestro a ver qué variables tengo en ese momento. Pues fíjate, tengo un vector X con un vector fila con 1000 datos, que son estos de aquí. En el guión de Octave, ahí tienes, son los 1000 datos desordenados que tenemos en el datos PR1. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrarlos ordenados para que veas. En concreto, sería el X este. Bien. Y para mostrarlos, lo que hago es uso plot, que lo que hace es unirme de uno para otro con interpolación lineal a trozos. Luego los voy a ordenar en la variable XX y luego voy a hacer plot de XX en la figure 2. Bien. Entonces, marco, una vez entendida el comando, y pego. ¿Ves? Esos son los datos desordenados y estos son los datos ya ordenados. Pues, ¿de qué se trata? De encontrar un umbral mínimo que va a ser por debajo de menos 4 y pico, por debajo del cual están los valores anómalos, y un umbral superior por encima del cual voy a considerar los valores anómalos, y resulta que los diversos umbrales están definidos en términos de los cuantiles, en concreto de los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Entonces, una vez que has repasado cómo se calculaban los cuartiles utilizando para variable sin agrupar, es decir, para unos datos discretos, pues acuérdate que lo que había que hacer es se calculaba C por n grande. C por n grande, voy a calcular el C por n grande que corresponde tanto a Q sub 1 como a Q sub 2 como a Q sub 3. El n grande es en la longitud del vector X. Y ahora lo que se hacía era comprobar si el C por n grande era un numerillo natural o no. Pues eso, la comprobación la voy a hacer tal como pone ahí, utilizando, viendo si nk, para ver si C por n grande pertenece a los naturales, si nk coincide con el número, el entero inferior truncando a nk. Porque es claro, si el entero que corresponde truncando a nk coincide con nk, es que C por n era un numerillo natural. Pues por eso es por lo que está el comando este, o mejor dicho, esta secuencia de comandos para calcular el floor correspondiente. ¿Vale? Y entonces, ¿ves? En todos los casos, el C por n grande es un numerillo natural. Por lo tanto, en todos los casos se va a meter por la primera rama del condicional, por la parte esta de aquí. Y entonces, ¿qué había que hacer? Pues la media entre el valor correspondiente
y el siguiente. Entonces, con esa instrucción, con ese if, calculo el cuartil Q sub 1. Me queda aproximadamente, si digo 3 dígitos, menos 1 con 34. En el caso del cuartil Q sub 2, pues cambio, en vez de N1 y N1, cambio por N2 y N2, pero también se va a meter por la primera rama del condicional. Segundo cuartil es 0, si digo también 3 dígitos, 0.134. Y el tercero de los cuartiles, pues sería ese que tienes ahí, en la página 2 de 16 arriba, el 1.58, si digo también 3 dígitos significativos de esa magnitud. ¿Vale? Ya tengo los cuartiles correspondientes. Pues ahora vamos a aplicar la formulilla que nos han dicho, que es esta de aquí, para calcular el límite inferior y el límite superior. Es lo que se hace en la página 2 de 16 en la parte de arriba. Estos son los límites inferior, mínimo y límite máximo. ¿Ves? Desde menos 4,29 para abajo voy a considerar, desde menos 4,29 para abajo, todos esos valores de ahí anómalos. Y desde 4,46 para arriba, los que lo superen son valores también anómalos. ¿Vale? Vale. Pues, ¿qué hago? Pues utilizar la orden find para filtrar en la variable x cuáles son aquellos que están por debajo del LMIN o bien por encima del LMAX. Fíjate, ¿cuántos valores anómalos hay? Como he puesto length del valor de la lista con los valores filtrados, me ha dicho que hay 42. ¿Lo ves? Y la lista con los índices de los valores no anómalos, pues la conseguiríamos tal que así. Viendo aquellos X que están entre LMIN y entre el ilógico, ¿verdad? Y LMAX. Pues tenemos en total, pues los otros, de los 1000 valores que teníamos, pues hay 958 valores buenos. Como en él están los índices de esas posiciones, pues me quedo para construir la variable i con x de L. Y ahora voy a pintar la variable y, o sea, la variable que ya no tiene los valores anómalos. ¿Lo ves? Que ya hemos quitado desde menos 4 para abajo, ya no hay. Y desde 4 y pico para arriba ya no hay. Y claro, ya no llegamos a 1000 datos, ya llegamos hasta 958 datos. ¿Vale? Vale. También decía el ejercicio, compara las medias y las varianzas de ambas variables que son sin agrupar. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues coger y calcular la suma de los x sub i, dividir por n para obtener la media de los x, hacer la suma de los x sub i al cuadrado, ¿ves? Pero pongo punto elevado al cuadrado porque x es un vectorcillo. El momento ordinario de orden 2 es esta suma partido por n grande, y si le resto la media al cuadrado, pues tengo la varianza de x. ¿Lo ves? ¿Sí? Es simplemente escribir el momento ordinario de orden 2 en términos de los momentos ordinarios de orden, o sea, el momento central de orden 2 en términos de los momentos ordinarios de orden 2 y 1. Y entonces se obtienen esos valores. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. Oye, eso es para la X, para la que tenía los 1000 valores, los anómalos y los no anómalos. Me ha quedado de varianza casi 4,68. ¿Lo ves? Y ahora lo que tengo que hacer es calcular la longitud del vector y, que ya sabíamos que era 958, ¿no? Este es los valores x sin filtrar y estos son los valores is ya filtrados sin los valores anómalos. Son los x, estos son los i mayúscula. Entonces, dice,
Pues ahora simplemente aquí donde pone X pones Y y en vez de dividir por la longitud de X, pues divides por la longitud de Y, pero usa exactamente la misma expresión. ¿Sí? Sí. Y se obtienen, fíjate, de varianza me ha quedado 3,74. Entonces, ¿en qué caso están los datos más dispersos? Pues si este tiene de varianza 4,68, este de varianza 3,74, ¿ves? En el caso del I, como hemos quitado los valores anómalos, están los valores más concentrados alrededor de la media, ¿no? Aquí están más dispersos en el X que en el Y. ¿Sí o no? ¿Puedo, para ver dónde están los datos más dispersos, mirar solamente las varianzas o las raíces cuadradas de las varianzas, las desviaciones típicas? No, porque no tienen la misma media, ¿verdad? ¿Qué tengo que calcular? El coeficiente de variación de la X, que era, pues, la raíz cuadrada de la varianza de la X, la dirección típica de la X, dividido por el valor absoluto de la media, se llama media la variable, media X, ¿no? De la media de la X. Y hacer lo mismo para calcular el coeficiente de variación de la Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tiene menor coeficiente de variación? La I. Entonces, ahora sí que habría comparado dos poblaciones con medias diferentes. ¿Estaría bien hecho así o no? Ten cuidado porque dijimos que el coeficiente de variación podías utilizarlo siempre y cuando todos los valores fueran negativos o todos los valores fueran positivos, que aquí hay valores positivos y negativos, ¿eh? Entonces, ahí lo que te diga el coeficiente de variación tienes que tomarlo con precaución. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. Pasamos al segundo de los ejercicios, en el cual ya sí que tenemos valores, en el primero solo teníamos datos sin agrupar, y aquí tenemos valores agrupados y sin agrupar. La variable X mayúscula van a ser valores sin agrupar y la vamos a agrupar en una variable X minúscula utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Y vamos a ver que las medidas de posición, de dispersión y forma, cómo se modifican con respecto a la variable de la variable sin agrupar a la variable agrupada. ¿Vale? De eso se trata en el segundo de los ejercicios. Pues venga, ahí en la receta, el fichero de datos correspondientes para cargar en memoria la estructura de datos correspondiente, también lo vamos a hacer con load porque es un fichero .mat. Entonces, fíjate, lo que tiene es, ahí, es la receta pract 1 subrayado 2, type pract 1 subrayado 2, es todo eso de ahí, ¿eh? ¿Lo ves? Pero vamos a irlo también desglosando comando a comando para que lo vayas entendiendo mejor. Entonces, voy ya por la página 3 de 16, ahí a la mitad. Entonces, lo primero, borrar todas las variables, cargar la estructura de datos con load y mirar a ver qué variables tengo. Pues hay una matriz de 4.383 filas por 6 columnas. En concreto es, en términos, notación moderna, se llama un data sheet, una hoja de datos. En concreto, cada una de las columnas son campos y cada una de las filas corresponden a registros. Se llama en la notación de Big Data actual. Y vamos a entender lo primero, esa datasheet, esa hoja de datos, viendo a ver qué hay en la primera de las filas, TMA 1,2 puntos. Y en esa primera fila lo que voy a ver es qué hay en el cuarto campo, en el quinto y en el sexto. Fíjate, esto es un factor de escala, es 1000
por todo esto. Es decir, aquí lo que tengo es el año correspondiente 2000, enero, 1 de enero del 2000. Y aquí lo que tengo es la temperatura en Málaga, la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura media. ¿Vale? Luego, entonces, en la estructura de datos, como nos pone el enunciado, tenemos el año, el mes, el día, temperatura máxima, mínima y media de los días en Málaga desde el 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2011. Entonces, acuérdate que en ese rango de años hay 4 años bisiestos. Está el 2000 fue bisiesto, ¿no? El 2004 y el 2008 eran bisiestos. O sea, hay 3 años bisiestos en ese rango de años. Pues, ¿por qué hay entonces todas esas filas hemos dicho? ¿Por qué hay 4.383 filas? Porque mira lo que hay en la segunda fila. Mira lo que hay en la fila 366. Mira lo que hay en la fila 367 y mira a ver lo que hay en la última de las filas, en la fila 4.383. Pues lo que hay es el 2 de enero del 2000, el 31 de diciembre del 2000, en la fila 366, porque el año 2000 era bisiesto, ¿te das cuenta? En la fila 367 ya está el 1 de enero de 2001. Y en la última de las filas está el 31 de diciembre del año 2011. ¿Vale? Luego, entonces, digo, son 4.383 filas porque hay 9 años normales y 365 días y hay 3 años a 366 días. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido. Voy ya por la página 4 de 16 en la parte de arriba. Entonces, lo que dice el ejercicio es, quédate, o sea, construye una variable estadística continua con las temperaturas mínimas de los febreros. Las mínimas de los febreros. Entonces, ¿qué columna tengo que qué filas y qué columnas tengo que seleccionar de la estructura de datos? Pues tengo que coger en aquellos en los que en la segunda columna ponga febrero. ¿Vale? Luego, entonces, vamos a considerar 9 febreros normales y 3 febreros de los bisiestos. Con lo cual, el número de filas que vamos a seleccionar va a ser, para construir la variable X mayúscula, X sin agrupar, es 339 filas. ¿Bien? Bien. ¿Y cómo la selecciono? Pues una vez que Find me ha dicho en qué posiciones están esas filas, pues ahora lo que hago es coger la quinta columna de esas filas y miro a ver qué longitud tiene, me tiene que dar 339. Voy a ver lo que hay en la primera de las posiciones, que tiene que haber lo mismo que en la estructura de datos inicial, en la fila 32, en la columna 5. Y en la segunda de las posiciones de X, pues lo que haya en la fila 33 de la columna 5. Mira a ver, ¿lo ves? El 1 de febrero tenía 8,4 y es lo que tengo en la variable X mayúscula de 1. En el segundo día, el 2 de febrero, tenía un 8, pues es lo que he obtenido en la X de 2. ¿Vale? Entonces, ahora la X ya solamente tiene 300, solamente entre comillas, 339 datos. Y ahora los tengo que agrupar en clases. Pues puede ocurrir dos cosas. Que los datos los agrupes con los intervalos cerrados por la derecha, que decíamos que era mal cerrado, o con los datos agrupados en clases cerrando por la izquierda, que es
bien cerrados. Entonces, ¿cómo se hace? Pues simplemente tienes que hacer una sencilla selección múltiple dentro de un bucle definido para ir calculando las frecuencias absolutas correspondientes. Es decir, pongo un vector n con las frecuencias, para almacenar las frecuencias n sub i, de las 6 clases lo inicializo a 0. Y ahora voy barriendo cada una de las posiciones del vector x, que x es menor o igual que 3, incremento las frecuencias absolutas de la primera clase. Que es mayor que 3 y menor o igual que 6, incremento la segunda. Es decir, con este bucle for y esta selección múltiple estoy agrupando con los intervalos mal cerrados. O sea, cerrados por la derecha. Bien, entonces tengo en el sub 1 sería 6, en el sub 2 sería 48, con los intervalos digo cerrados por la derecha. Pero los quiero agrupar bien, los quiero agrupar, agrupar en clases cerrando por la izquierda. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues en vez de poner aquí un menor, poner, o sea, de un menor igual, poner un menor. Que sería eso que tienes ahí. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Y cuál era uno de los motivos que decíamos en clase, aparte de otros muchos, para cerrar los intervalos por la izquierda, para cerrarlos bien así? Decíamos, uno de los motivos es que la instrucción istc para agrupar en clases que te facilita el MATLAB, agrupa cerrando los intervalos por la izquierda. Pues vamos a comprobarlo. Fíjate, ahí lo que hago es a la primitiva más la isc le paso los extremos de clase, de menos infinito hasta 3, de 3 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 13 y el último de 13 a infinito. Y luego, una vez que borre la última de las posiciones que me da, anda, pues exactamente igual como que hemos dicho, con los intervalos bien cerrados. ¿Lo ves? Y claro, no es casualidad. Si pones help is C, observarás con estupor que efectivamente esto agrupa con los intervalos cerrados por la izquierda. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí. Pero claro, como conviene tener los resultados igual, yo los cerraría por la izquierda, pero como queremos tener los mismos resultados que en versiones anteriores del curso, pues vamos a cerrar los intervalos por la derecha y vamos a partir de esos intervalos, o sea, de esas frecuencias absolutas. Entonces, vuelvo a mal cerrar los intervalos y voy entonces a partir de que estos son datos que me dan en el problema, ¿vale? Pero por lo menos ya sé hacerlo bien, ¿vale? Vale. Entonces, los extremos de clase hay que ponerlos ahora para construir las medidas de posición, para calcular las medidas de posición que me piden, pues hay que hacer los intervalos utilizando el criterio para intervalos de amplitud infinita. Decíamos, si un intervalo es de menos infinito hasta 3, el intervalo primero que iba desde menos infinito hasta 3, ¿qué amplitud le tengo que poner? La misma que la amplitud del intervalo que está inmediatamente a continuación. O sea, inmediatamente vecino a él. Como este tiene de amplitud 3, pues entonces el primer intervalo va a ir de 0 hasta 3, que la marca de clase va a ser 1,5. Y este, el que va de 13 a infinito, pues como el inmediatamente anterior, el de al lado, es de amplitud 3, pues entonces este debería ir de 13 a 16 con marca de clase 14,5. Por eso es por lo que, utilizando el criterio para definir intervalos de amplitud infinita, es, digo, por lo que tenemos eso.
hemos dicho, es la variable L sub i. Vale, entonces, en la variable L sub i tenemos los extremos reales de los intervalos de clase. En los X he puesto a mano las marcas de clase. Y fíjate, igual que en el informe técnico MA 1201, donde pintábamos los histogramas y las gráficas para variables bidimensionales, estadísticas bidimensionales, puedo hacer el cálculo a máquina de las marcas de clase. Sería el vector LSUI de la primera a la penúltima componente más el vector LSUI de la segunda a la última dividido por 2. Esas serían las marcas de clase. Y ves, ha quedado lo mismo. Bien. Bien. ¿Cómo se calculan, una vez que tengo las marcas de clase, cómo se calcula 3 menos 0, 6 menos 3, 8 menos 6, las amplitudes? Pues ya lo dijimos en el aprendizaje del MATLAB, utilizando la orden diff. ¿Verdad que sí? Esas serían las amplitudes de las 6 clases. Y ahora, ¿cómo calculamos las alturas para calcular la moda? Pues haciendo las n sub i, digo, si el histograma lo vamos a pintar en términos de las frecuencias absolutas, serían los n sub i partidos por los a, ¿no? ¿Sería eso, no? No. Aunque no de error, n es un vector y a es un vector, hay que hacer n punto partido por a. Por eso pone, el primero está mal, el segundo está bien. Las alturas serían n punto partido por a. ¿Vale? ¿Y cuál es la clase que tiene más altura? Pues esta es la que tiene 47,5. Pues esa es la que se llama la clase modal. Pues vamos a buscar el máximo de las alturas y el índice en el que se alcanza ese máximo será el índice de la clase modal. ¿Lo ves? La clase modal es la clase I sub 3. Y una vez que teníamos la clase modal, ¿qué había que hacer? ¿Te acuerdas? Había que aplicar esa formulilla. La que tienes en la página 30 del tema 1A, esa de ahí, ¿verdad? Había que hacer el L sub i menos 1 más el cociente, la amplitud A sub i por el cociente entre la diferencia entre la altura de la clase modal y la anterior, y abajo en el denominador la suma entre esa altura, esa diferencia de alturas, y la diferencia de alturas de la clase modal con la clase siguiente. Pues este delta 1 y delta 2 es lo que está ahí almacenado, o mejor dicho, ahí calculado, en las variables. Este es delta 1, este es delta 2, y esa es la expresión correspondiente de la moda en el caso de una variable continua agrupada en intervalos. Y me queda que la moda es 7 y pico, 7.7027. ¿Vale? Vale. ¿Y cómo calculamos los cuartiles en el caso de una variable agrupada en intervalos? Pues venía en la página 34, ¿te acuerdas? Este era el caso discreto que hemos aplicado antes. Ahora, como tenemos una variable continua, pues tengo que aplicar esto. Es decir, tengo que calcular las frecuencias absolutas conjuntas y ver dónde se rebasa estrictamente el valor de C por n grande. Ese era el intervalo cuantílico, ¿sí? Y luego aplicábamos la formulilla esta. ¿Todos de acuerdo? Pues venga, vamos allá. Calculo el C por n grande en el caso de que C valga 1/4, 1/2 y 3/4, los correspondientes a los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Con la variable, con la primitiva más la cum-sum, lo que hago es calcular las frecuencias absolutas las frecuencias absolutas acumuladas, los n mayúscula, ¿ves? 6 más 48, 54,
54 más 45, 149, 233, ¿sí? Estos son la variable NAC, tiene los n mayúsculas. Y ahora lo que tengo que hacer es utilizar página 6 de 16, la orden find, para ver en qué momento se supera por primera vez, aquí voy a ver en qué posiciones se supera en NAC, es las n mayúsculas, es mayor que el C por el n grande. Y me voy a, como quiero lo que quiero es la primera vez que se supera, pues de todo este vector de índices me quedo con el primero de ellos. Entonces, en la variable IND voy a tener ahí. En la variable IND lo que vamos a tener es el índice de la clase, o sea, del intervalo cuantílico en este caso. ¿Ves? En la tercera de las clases es la clase que contiene al Q sub 1. ¿Y ahora qué hago? Pues aplicar la fórmula que hemos dicho, esa de ahí. Y esa, traducida al MATLAB, es simplemente esa. ¿Lo ves? Vamos a hacer lo mismo, pero para calcular el cuartil segundo, o sea, la mediana. Pues lo que hago es recuperar la instrucción de antes y cambiar, en vez de N1, pues por N2. Ahí se supera en las posiciones 4, 5 y 6. La primera de ellas es Pablo, la cuarta. Dime. una pregunta. ¿Decir que la mediana del segundo cuartil también se puede decir, por ejemplo, que el quinto decil es mediana? ¿Cómo? Decir que el segundo cuartil es la mediana también equivale a decir, por ejemplo, que el quinto decil es la mediana. Claro, ¿no? El quinto decil sería la mediana, correcto, efectivamente. Bueno, O el percentil 50, ¿no? ahí va, También. también. Bien, entonces el intervalo cuartílico para la mediana es el cuarto también. Pues vamos a calcular cuánto nos queda de mediana en el caso agrupado en clases y nos queda que el intervalo, o sea, que la mediana es 8, 48, 81. ¿Cuánto nos había quedado en el caso no agrupado en clases? En el caso no agrupado en clases nos había quedado, bueno, lo calculamos ahora después, ¿no? Y el tercero de los cuartiles pues veo cuando C por n grande es superado por el... Mira, el quinto, en este caso, el intervalo cuartílico es el quinto y entonces me quedaría que el Q sub 3 es ese. Bien. Bien. Antes de calcular los momentos ordinarios de la variable agrupada en clases, me voy a saltar, esta es la 6, me voy a saltar a esta instrucción de aquí. En la transparencia 716, la cuarta de las instrucciones. Entonces, eso lo que hace es calcular los momentos ordinarios, exactamente igual que en el ejemplo anterior, para la variable sin agrupar. Fíjate, para la variable sin agrupar, esos son los momentos ordinarios de orden 1, 2, 3, 4, esta es la media. Pues, ¿cómo calculo la media en el caso de la variable agrupada? Pues como ahora tengo en la variable x minúscula frecuencias absolutas que vienen dadas por el vector n minúscula, tengo que hacer la suma de n punto por x. ¿Lo ves? ¿Ves la diferencia? N punto por x, n punto por x punto elevado al cuadrado, al cubo o a la cuarta, para calcular los momentos ordinarios de orden 1, 2, 3 y 4 con la variable agrupada. ¿Y ves que hay diferencia con la variable sin agrupar? Claro, porque como dentro de la clase
todos los elementillos que hay son reemplazados por el representante de la clase, pues es lógico y normal que los datos, que los valores con la variable sin agrupar, esta, y con la variable agrupada no coincidan. ¿Sí? Oye, y una vez que tengo los momentos ordinarios, también puedo calcular los momentos centrales. En concreto, los de órdenes 3 y 4 los voy a necesitar para calcular el sesgo y la kurtosis, el sesgo y la puntiagudez que llamamos en clase. Y para calcularlos, pues utilizo la expresión que vimos en clase de cómo expresar los momentos centrales en términos de los ordinarios. ¿Sí? Sí. Oye, y la varianza era el momento central de orden 2. ¿Cómo se calculaba? Pues haciendo m2 menos m sub 1 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de la varianza, por supuesto, es la desviación típica. ¿Sí? ¿Vale? ¿Entendido? Fíjate, me ha quedado con el coeficiente de Fisher para el sesgo y para la kurtosis, restándole el 3, después de hacer el cociente de mu sub 4 partido por la desviación típica a la cuarta, me ha quedado que sesgo positivo ligeramente, ¿lo ves? O sea, ligeramente cola a la derecha y menos puntiaguda que la normal de referencia. ¿Vale? Vale. Eso digo con la variable agrupada en intervalos. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para la variable sin agrupar, a ver si eso se sigue verificando o no. ¿Cómo se hace? Bueno, también me pedían que calculara la desviación media con respecto a la media. Pues entonces tengo que hacer, ¿te acuerdas cómo lo hacíamos a mano? Definíamos una variable i sub i con los módulos de x menos la media y luego le daba el botón de i media, ¿verdad? Pues ahí lo tienes, la traducción directa al MATLAB, pero contemplando que tienes frecuencias absolutas. Y también me pide la media cuadrática de las desviaciones, o sea, la raíz cuadrada del momento de orden 2 de las desviaciones a la media. ¿Vale? Que es simplemente traducir la expresión matemática al código correspondiente. ¿Vale? Y lo que te decía, vamos a calcular ahora esas mismas magnitudes, pero para la variable, en vez de agrupada en intervalos, para la variable sin agrupar en intervalos. Ya habíamos calculado algo, ¿no? Ya habíamos calculado ya los momentos ordinarios correspondientes. Pues vamos a calcular primero los cuartiles Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 para la variable sin agrupar en intervalos, es decir, con el mismo ejemplo, con la misma técnica que teníamos en el primero de los ejemplos. Pues, ¿qué habíamos hecho en el primero de los ejemplos? Primero ver si C por n grande era un numerillo natural o no. Pues tengo que calcular lo que vale el flor de n1, el flor de n2, el flor de n3 y ver si coincide o no con el C por el n grande. ¿Vale? Entonces, la expresión correspondiente, por supuesto, es exactamente la misma. El n1, el n2 y el n3 eran, que nos había quedado, n1, n2 y n3, había quedado, ¿ves? En este caso, en ninguno de los casos, C por n grande es un numerillo natural. Luego, entonces, en los tres casos se va a pasar por la segunda de las ramas del condicional. En el ejemplo de antes, siempre cogió la primera de las ramas, pero en este caso siempre va a coger la segunda de las ramas y va a hacer va a obtener el valor correspondiente que haya en el siguiente, en la siguiente posición, una vez que los valores estén ordenados, cuidado. Bien, bien. Y si hago lo mismo con el n sub 2, el C por n grande, puedo calcular la mediana para los datos sin agrupar y el tercero de los cuartiles para la variable o los datos sin agrupar me ha quedado 10,60, 8,60 y 6,80 y antes que había quedado, antes había quedado
en la variable agrupada, ¿cuánto nos había quedado de los cuartiles? 6,65, 8,49 y 10,78. ¿Ves? Pues se ha modificado a esos valores de ahí. Sí, este ya lo habíamos dado. Los momentos ordinarios para la variable sin agrupar. Y ahora lo que me falta es calcular los momentos centrales en términos de los ordinarios con las mismas fórmulas que había obtenido antes, que había utilizado antes. ¿Lo ves? Anda, mira, el mu3 para la variable sin agrupar ha quedado negativo. Entonces, este va a tener sesgo a la izquierda, ¿no? Como es el cociente del mu3 entre la desviación típica al cubo, ¿no? Para calcular la desviación típica, pues la raíz cuadrada de la varianza con la varianza escrita en términos, como momento central, en términos de los momentos ordinarios. Y lo ves. ¿Ves cómo te queda sesgo negativo, o sea, cola a la izquierda? Y la curtosis también indica que es menos puntiaguda que la normal de referencia. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que calcular también la media, la desviación media con respecto a X media. Pero claro, como ahora en la variable está sin agrupar, pues ahora no tengo frecuencias absolutas. ¿Lo ves? Y la media cuadrática de las desviaciones a la media, pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas desviaciones partido por n grande. La definición de media cuadrática, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bien, ¿entendido también ese? Bueno, todavía no hemos terminado. ¿Qué primitivas incorpora el MATLAB para poder hacer esos cálculos un poco más convenientemente? Pero apúntate ahí. Cuando la variable esté sin agrupar. Cuando la variable esté sin agrupar. Pues cuando la variable esté sin agrupar, puedes utilizar median, min para calcular la mediana, min para calcular la media. Fíjate, vamos a ver lo que hemos calculado antes a comandos, o sea, con la expresión, con la definición correspondiente, y lo que te calcula median. Pues el ME lo habíamos calculado antes. El MEX es el ME era la mediana, pero para los valores agrupados. El MX era la mediana, pero para los valores sin agrupar. ¿Cuál es el que me calcula median de X? El de la variable sin agrupar, ¿eh? M1X era la media de la variable sin agrupar y min de X es lo que me calcula. ¿Vale? Vale. Oye, y si quiero calcular los momentos, no la media, sino los momentos, el resto de momentos ordinarios, momentos centrales y tal y cual, pues, o el sesgo o la curtosis, pues entonces en el paquete estadístico del MATLAB tienes moment, skewness, curtosis, pero como lo hemos puenteado para evitar lo de los problemas de la licencia, pues en vez de, si has descomprimido el ayudestat.txt, cuando llames a moment en el laboratorio, pues en vez de llamar a moment, pues llamas a moment m. Vamos, en el laboratorio o en casa. Si has descomprimido el ayudestat, entonces si pones type ayudestat.txt, tienes todas las traducciones, todo cómo se traducen los comandos correspondientes oficiales y los del ayudestat. ¿Ves? Es simplemente añadir una M al final. Si usas Octave, por supuesto, puedes poner directamente moment y skewness, ¿eh? El Octave sí que es gratuito. ¿Vale? En ayudestat.zip. Una vez descomprimido, digo, tienes el ayudestat.txt
que tiene toda esa información. ¿Vale? Que es la que ocupa la página 8 de 16 y parte de la 9 de 16. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos el momento de orden 1? O sea, la media, ¿no? Momento de orden 1, pues sería mu1 moment m de x1 y lo vamos a comparar con la media que habíamos calculado para la variable sin agrupar. Bien, anda, ¿qué pasa ahí? No da lo mismo, ¿no? Si lo usas en octave, aquí te quedará un valor del orden de 10 a la menos 15. ¿Eh? Pero vamos, prácticamente cero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto no funciona, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues que moment, y por supuesto moment m, lo que te da son momentos centrales, ¿eh? No momentos ordinarios. En la media es un momento ordinario, ¿no? Entonces, si pones help moment m, observarás con estupor que devuelve momentos centrales. En el moment, en Octave, ya sí te permite dar un flag para obtener los momentos ordinarios. ¿Vale? Pero que la opción por defecto es momentos centrales. Entonces, claro, el momento central de orden 1, por supuesto, es 0. Vamos, ya lo sabíamos de la teoría, ¿sí? Sí. Por lo tanto, entonces, si utilizo moment m, lo que puedo calcular es el numerador del sesgo y de la kurtosis directamente. Y, por supuesto, el momento central de orden 2, el mu sub 2, es la varianza. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues la varianza es lo que teníamos en la variable var x, calculado de antes, y la primitiva que te ofrece el MATLAB es var, pero fíjate, si pones var x, no te da la varianza, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Pues que var x, apúntate en letras gordas, var x tal cual, lo que te da es la cuasivarianza. La cuasivarianza. ¿Bien? Bien. Si quieres la varianza, tienes que poner var x, 1. Eso sí que te da la varianza. ¿Lo ves? ¿Vale? O también lo que puedes hacer es, como esto es la cuasivarianza, si la cuasivarianza la multiplicaba por n-1, me daba lo mismo que n veces la varianza. Pues entonces, si haces la cuasivarianza multiplicado por n-1 y divides por n, pues te va a quedar la varianza. ¿Lo ves? Oye, y con STD pasa lo mismo. STD es la cuasidesviación típica. Con lo cual, si la cuasidesviación típica la elevo al cuadrado, obtengo la cuasivarianza. Lo mismo que había obtenido con var x. Y si quiero la desviación típica, tengo que poner STD de x, 1. ¿Lo ves? La desviación típica elevada al cuadrado, por supuesto, es la varianza. ¿Vale? Bien. ¿Y qué pasa si en vez de moment x,2 pongo moment de x,3? Pues lo que te decía, que obtienes directamente el mu sub 3 que habíamos calculado antes para la variable sin agrupar en intervalos. Y por supuesto, el mu sub 4 lo puedo calcular también, el momento central de orden 4, lo puedo calcular llamando a moment m. Vamos, o a moment, si utilizas el, el paquete estadístico del MATLAB o el del Octave. ¿Bien? Bien. Oye, y la primitiva, también hay un skewness, ¿eh? También existe en el paquete estadístico, existe el comando skewness. Pues si llamo skewness m, obtengo lo mismo que el sesgo que había obtenido anteriormente para la variable sin agrupar en clases. Pero cuidadín con la kurtosis, que la kurtosis le tienes tú que restar a mano el 3, porque te lo da, la kurtosis te la da sin restarle el 3, ¿eh? ¿Lo ves?
¿Vale? Vale. Ah, pues nada, fenomenal. Entonces, eso funciona muy bien cuando la variable está sin agrupar en intervalos. Pero ¿y si tengo la variable agrupada en intervalos? Es decir, y si tengo frecuencias absolutas, ¿qué tengo que hacer? Pues apúntatelo ahí en letras gordas. Cuando tengo la variable agrupada en intervalos, lo que hay que hacer es, ahí en la descripción lo tienes, aquí. En el caso de datos, enfatizando que en el caso de datos agrupados, requerirá repetirlos según la frecuencia absoluta correspondiente usando repmat. La primitiva más la repmat te permite repetir una cierta variable un número de veces, el número de veces que tú le digas. Entonces, para ilustrar cómo funciona repmat y como preámbulo a cómo gestionar variables estadísticas bidimensionales, vamos a recurrir al ejemplo que ya conocíamos del tema 1b, las páginas 46 y 47. ¿Te acuerdas? Era este. Teníamos que pasar esta tabla de contingencia, la tabla de doble entrada, ¿sí? A una lista, una tabla simple en la que el 00 lo voy a repetir 2 veces, el 01 4 veces, el 10 4 veces, el 11 8 veces, y luego voy a calcularle la matriz de covarianzas y la matriz de correlaciones lineales, hemos dicho cómo se calculaba en las transparencias 46 y 47. La covarianza y las varianzas de las marginales de la X y de la Y. Pues venga, vamos allá. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Fíjate, pon repmat, lo que hace es repetir en una matriz 2 por 1 lo que tú le hayas dicho ahí. Y aquí lo que hago es concatenar lo que haga haciendo repmat 2, 1 con lo que haga en repmat 0, 1, 4, 1. ¿Lo ves? Lo que hago es repetir el 00 igual que tenía antes, punto y coma, repmat 01, 4, 1, 4 veces. ¿Lo ves? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo convierto la tabla de contingencia en una tabla simple con los datos repetidos? Pues haciendo el 00 lo repito 2 veces, el 01 4 veces, el 10 4, 8, 2 y 0 con respecto a esa tabla, 2, 4, 4, 8, 2, 0. ¿Lo ves? Y estos puntos suspensivos es código MATLAB válido, ¿eh? Si tú pones unos puntos suspensivos es que continúa la instrucción en la línea siguiente. ¿Vale? ¿Lo pillas? ¿Sí? Entonces, ahora con la variable escrita, tal que así, si tú repites todas las veces que necesitas la variable, ahora ya sí que puedo utilizar min, median, var, coma 1, las primitivas que me ofrece el MATLAB ya las puedo utilizar para calcular, por ejemplo, la matriz de covarianzas, la varianza de la marginal de la X, la varianza de la marginal de la Y. Vamos a hacerlo. Si tú pones utilizas la primitiva cov de covarianzas y pones t, 1 para calcular varianzas y no cuasi varianzas. Entonces obtengo, fíjate, aquí obtengo la varianza de la variable x. Esta. La varianza de la marginal de la y. Y fuera de la diagonal obtenemos la covarianza de xy que habíamos calculado menos 0,08. Pues venga, vamos allá. ¿Lo ves?
¿Cuánto vale la varianza de la primera de las columnas? Pues sería var de la primera columna, coma 1. Coma 1 porque si no calcularía la cuasivarianza en vez de la varianza. ¿Cierto? Cierto. ¿Ves que la varianza de la X da 0,36 y la varianza de la Y va 0,24? ¿Vale? Y la matriz de correlaciones lineales, se abrevia matriz de correlaciones, pero se entiende matriz de coeficientes de correlaciones lineales de Pearson. Pues es una matriz que tiene unos en la diagonal y fuera de la diagonal el R, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, este que habíamos calculado. O sea, la covarianza de XY partido por el producto de las desviaciones típicas. Este. El menos 2 partido 3 raíz de 6 es ese valor que se obtiene que hay. ¿Vale? Ten cuidado que en el octave, en vez de core-coef, se utiliza, porque digo, la rutina core-coef es esa que tienes ahí, que como en octave no hay, pues puedes copiar todo este código y hacer una rutina core-coefs acabado en S y ya tienes el core-coefs en el octave. Aquí. Que en octave core-coef no hay, pero si te copias la rutina y la pegas tal que aquí y le modificas el covarianza de XY, hay que ponerlo entre corchetes, entonces ya tienes el core-coef para octave. Pero es que a partir de la versión que hay en el laboratorio, ya en el octave, ya sí que, por decía, en la versión 4.02 no estaba implementado en octave, pero ya en octave, en el nuevo, ya sí que tienes core-coef. ¿Lo ves? En el octave nuevo tienes core-coef y también está core, ¿eh? En vez de, para obtener la matriz de correlaciones lineales, con las correlaciones con los coeficientes de correlación lineal de Pearson, puedes utilizar también la primitiva core. Bien, bien. Y observa que también en el octave, si me cambio al directorio de trabajo, al directorio de trabajo que tengo en el MATLAB, el C MATLAB 6P1 barra work, que puedo cargar el datos PR1 datos de datos, no, datos PR1 y que también puedo cargar el fichero de datos de temperaturas en Málaga, ¿eh? Vale, bien. Sí, entendido también. En octave. Es el octave que tienes en el laboratorio. La versión 5.2. Y aquí en el octave puedes poner tus manejadores de función, las funciones anónimas favoritas, ¿cómo era aquella? He elevado a menos x punto por
el seno la que pintamos el primer día. Bien, vale. Pues nada, perfecto. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que te inquiete? ¿No te deje dormir? Y la muela es lo que no me da de comer, Pablo. Bueno, pero algo numérico. Aquí también puedes definir funciones inline, ¿eh? Numérico lo que cuesta sacársela también. ¿Qué va? Ya verás cómo no. F de 2. Que puedes utilizar funciones anónimas o funciones inline indistintamente en el octave, ¿eh? Venga, más cosillas, que nos queda tiempo, ¿no? Son y 54, ¿a qué hora habíamos dicho? Sí, ¿no? Llevamos 62 minutos. Venga, más cosillas, hombre. Algo dudarán, ¿no? El octave te lo has bajado. Ese aún no. El octave es una buena alternativa, ¿eh? Y sobre todo es gratis. Vaya, mira, ya han sacado la versión 6.2. Y una pregunta, ¿y qué tal el Simulink? En octava está la 5.2, ¿eh? ¿El Simulink cómo es? ¿El cual? Aquí El tienes. Simulink. No, pero el Simulink es un paquete un paquete complementario al MATLAB, ¿eh? Eso es para sistemas, para teoría de sistemas, me parece que era, ¿no? Para bajarte una versión de Octave, entras aquí en el Mirror All Windows Binaries, puedes descargarse de aquí. Pues entras aquí y ahí tienes todos los octaves antiguos. El guión está hecho para la práctica 402, pero si te quieres bajar exactamente el que tendrás en el laboratorio, por ahí lo tienes, 5, octave 5.2, Windows 64, ese de ahí, ¿vale? Te lo bajas, es un ejecutable, lo instalas y yo te recomiendo que le des como opción Open Blast. Cuando te diga que si quieres la Open Blast o alguna otra, eso es linear, el paquete de álgebra lineal sobre el que está, paquete de software de álgebra lineal sobre el que está construido. Pues seleccionas Open Blast y ya tienes el octave. Y la práctica, lo que te decía antes, que la he hecho con el MATLAB porque por costumbre, pero que si tú quieres hacer la práctica en octave, pues te pones aquí dir, el MATLAB en el octave. Dos octaves abiertos, ¿no? Aquí. Estás en el directorio de trabajo, pues dir prac asterisco.m type. Vale. Ahí. El type prac 1 subrayado 1. El clear all
format long, cargar los datos de la práctica, el PR1, just. Las figuras. Y fíjate que los comandos son, ¿lo ves? Estoy poniendo lo mismo. Que no le tengan miedo al Octave, ¿eh? Las gráficas. El cálculo del C por el N grande. ¿Vale? Que la puedes hacer con el guión de MATLAB 6.1, con el guión de Octave 402, pero utilizando el Octave 5.2 del laboratorio. Bien. Pero que fíjate que los comandos son primos hermanos. Lo único que Octave ves sí que te muestra 16 dígitos en vez de 15, como muestra el MATLAB. Y el Octave también, otra cosa buena que tiene, es que te muestra, a ver, por ejemplo, no te da un enter, ¿no? Entre la salida y el valor, si es un numerillo. A ver que se vea uno. Mira, ¿ves? Que muestra 5 dígitos, como debe ser. No 4 decimales, como muestra el MATLAB. Y ¿ves? Help moment. Que aquí en el de Octave no necesitas descomprimir el ayudestat.zip, que tienes moment, y ves que moment tiene una opción esta es la opción por defecto, momentos centrales, pero en la página 7 de 14 tienes que también puedo llamarlo con la opción, ¿cómo se llama? La opción comillas R comillas la R es de raw moment, que es los momentos ordinarios. Pero ves que los comandos son los mismos, criatura. ¿Te das cuenta? Sí. Que hemos puesto exactamente lo mismo. Y ahí, en vez de poner, a ver, vamos a poner el RedMat, que lo veas Sí. y te convenzas. A ver. El RedMat con todas las variables. Este de aquí. La matriz de covarianzas, COP-T, 1. Poner forma short. El cálculo de las varianzas. Pablo. Ahí. Y espera un momentillo, Sí. que vea el core coef, ¿ves? Core coef dice, en esta versión todavía no está implementado. Sin embargo, si aquí pones la versión 5.2, la del laboratorio, core coef de T, sí que te funciona. ¿Te das cuenta? Sí. No hace falta que hagas el core coefs este acabado en S. Y que también puedes poner, en vez de core coefs, puedes poner core. En el Octave me refiero, ¿eh? Core DT. Bien. ¿Convencido entonces de lo del Octave? Funciona. ¿Le vas a dar un tiento? Vamos, venga. Al ser gratuito. Venga, más cosillas. ¿Nos queda tiempo? Un minuto nos falta. Tiene una 02. Lo que quería hacerte era una preguntilla. Pablo. Espera, a ver si alguien más quiere preguntar. ¿Alguien más quiere preguntar? Venga, ¿ha quedado todo clarito?
Venga, le dejamos a Fran entonces. Pregunta usted, Fran. Lo que es el sistema de ecuaciones, por ejemplo, el Cholesky, el Dulay, el Crown, esto es que no sé cómo ponerle de nombre para poder subir un archivo ahora mismo al foro. El nombre que le pongas es No sé, indistinto, ¿eh? no sé si ponerle sistema de ecuación lineal. No sé si es lo correcto decirlo. Para Doolittle y Crowd y demás, sí, sí, sí. Dices como tema, ¿no? Sí. Sistemas de ecuaciones lineales se llama. Sí, 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 sí. Vale. Y ya Oye, lo y que otra sería. cosa, dale Dime, a Diary Off, ¿eh? Diary Off y, para guardar. claro, para desactivarlo y comprueba que en el directorio de trabajo te ha salido el diario sesión 03A con el blog de notas, con todas las instrucciones que ha ido dando, o si es muy grande con el WordPad, y una vez que pongas Diary Off, ya puedes poner Quit. Bien, venga, nos Sí. queda un minutillo más. 21:05 vamos a dejarlo hoy, que acabemos en la hora establecida, ¿no? Dime, Frank. Lo de, por ejemplo, de Gauss y lo de Gauss, eso es que no sé, vamos a ver. Eso también Esto es sería sistemas de ecuaciones lineales, ¿eh? también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son técnicas iterativas. Ah, Se el hace, otro sería se hace, directo. las otras serán directas. Una Ah, es en un número finito de operaciones de orden de n cubo, consigues la solución y en las técnicas iterativas lo que haces es una sucesión de vectorcillos que convergen ciertas condiciones a la solución del sistema. Muy bien, pues 21:05 hemos cumplido. Entonces, aquí lo dejamos y acuérdate, el lunes hacemos el parcial a las 17 horas, ¿eh? A las 5, ¿eh? ¿qué aula? En la vuestra, en la propiamente vuestra, en la 105, me parece, ¿no? Y una cosilla, en el campus virtual pone hacer de apuntarse para el examen y demás. Hay que apuntarse, claro, claro. ¿Cómo apunto? A ver, dime cómo es, Pero para si tú meterme te ahora. has apuntado ya, te ¿Hace? has apuntado a las 11:10, te has apuntado por la mañana, ¿eh? No, por la mañana no, ¿qué dice? Qué locura. Hombre, mira, ¿dónde Entonces, está? Tú te has apuntado a... no me diga que se me apuntó. Soy de Pues mira, G, soy de G7, pero me voy a presentar en H2. Te has apuntado a las 11:10, ¿eh? en H no, yo quería poner en H5. No, y me han O puesto el sea, 2. en tu sitio, ¿no? Pues te cambio, ¿no? Sería para de las 5 de la tarde, no la H5. Vale, te cambio entonces. Soy de G7 y me presento en H5, ¿no? En H5 estamos. Te cambio, ¿eh? Sí, porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Cambiado, Muchas veces cambiado no, estás. muchas Cambiado veces no estás. pone eso sí. Espera, que voy a Ahora. cortar.